hermanos que llevan un poco más de tiempo que dicen, no, porque San Francisco se reconoció pecador, pero la respuesta tal cual está en las florecillas es esta. Esto me viene de los ojos del Dios Altísimo. Me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la grandeza y la fortaleza, y la belleza y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de Él, y no de criatura alguna, proviene toda virtud y todo bien, y quien se gloría ha de gloriarse en el Señor. Esto está en la 10ª florecilla. Rafa, no entiendo, esto está en chino, en coreano. No, es algo muy simple. Los historiadores y los estudiosos de San Francisco, y Santa Clara misma lo menciona, San Francisco no quería que sus hermanos viesen en él gloria. Él quería hacer entender a los demás que la gloria que los hombres le daban a él, ¿no? En este gran santo, realmente era gloria de Dios. Por eso San Francisco se refiere a sí mismo como el pobrecillo, el gusanillo, el más pequeño de todos. Entonces San Francisco se siente así. Por eso la manera, la forma en la que Jesús, Dios se le revela a San Francisco es tan fuerte, es tan única, y la respuesta de San Francisco a él es esta, ¿no? Toda la gloria que el Señor vio en mí es maravillosa, y no viene de mí. Si quieres glorificarte de ser franciscano, de participar de la jufra, realmente tienes que glorificarte en el Señor, porque Él te quiere aquí esta noche, Él quiere que tú participes de la fraternidad, Él quiere que tú emprendas en este bonito ideario, ¿no? De vida franciscana. Seguimos. Entonces voy a definir un poquito el carisma franciscano, ¿ya? Tal cual está. El Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio y el Señor Papa me lo confirmó. Esto está en el testimonio, en el testamento de San Francisco, en los numerales 14 y 15, ¿no? Dicho de forma más concreta, porque siempre nos lo resumen, ¿no? Y muchas veces hemos pensado mal qué es el carisma franciscano, ¿no? Si pregunto qué es el carisma franciscano, la mayoría me va a decir quizás pobreza, castidad y obediencia. Y realmente ese no es nuestro carisma. Estos valores representan a casi todas las órdenes de la iglesia y institutos de la iglesia. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El carisma nuestro no tiene que ver con la pobreza, la castidad y la obediencia, pero sí tiene un grado y se profundiza mejor estos tres signos que son los más visibles, ¿no? Que siempre se hablan, un franciscano es pobre, es casto, es obediente. Eso lo vas a ver mejor cuando hablemos un ratito en la espiritualidad. Y la regla del OFC te lo dice tal cual, ¿no? Nuestro carisma es guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. También dirá allí, pasando del Evangelio, que nuestra vida se vea reflejada en el Evangelio y el Evangelio se vea reflejado en nuestra vida. Y esto es súper importante para todos nosotros. Y lo que les estaba adelantando sobre la espiritualidad franciscana. ¿Qué es entonces la espiritualidad franciscana? Según el mismo San Francisco se me fue la palabra, en su en su testamento, el Señor me dio al comenzar de esta forma la vida de penitencia, practicando la misericordia. Nuestra espiritualidad franciscana tiene que ver 100% con la penitencia, el ayuno y la abstinencia. Y esa respuesta a las cosas que el Señor nos está dando, nosotros vamos a empezar a practicar la misericordia. Esa es la espiritualidad franciscana y así la tenemos que entender. La regla del OFS también nos dice esto, ¿no? Mensajeros de de la perfecta alegría, nos debemos esforzar permanentemente en llevarle a los demás el gozo y la esperanza. Entonces ahora se entiende mejor cuando yo les hablo del carisma y de la espiritualidad franciscana. Las dos son necesarias para poder vivir plenamente los ideales de San Francisco. Y los escritos franciscanos nos van a reforzar estas cosas, ¿ya? Por eso quiero que se entienda bien este ejemplo que les hago de tu computadora, ¿no? Tienes tu super CPU, tu super pantalla, así, 4K, 120 frames, pero no tienes teclado, solo tienes mouse. No puedes hacer muchas cosas. Solamente tienes teclado, te falta el mouse, te faltan cosas para hacerlo. Entonces tú necesitas crecer en el carisma y en la espiritualidad. Y los escritos franciscanos te van a ayudar a crecer en ello. Por eso es importante que los conozcas.
Rafa, el libro de la vaca es inmenso, tiene más de 900 páginas. No te voy a decir que los leas todos. Y date un tiempo, ¿no? Para ir conociendo algunas cositas. Tengo entendido de que se ha hecho popular, ¿no? Poder conocer semana a semana las reflexiones de las florecillas, y eso es un muy buen comienzo, ¿no? Porque las florecillas nos narran un poco la vida de nuestro padre seráfico San Francisco, y también tienen toques que nos van reflejando cuál es nuestra espiritualidad franciscana. Entonces, los escritos franciscanos son una fuente real sobre la experiencia de vida de San Francisco de Asís. Es real, ¿ya? Tenemos los escritos de San Francisco. San Francisco le pidió a sus hermanos que en obediencia transcribiesen lo que él les estaba enseñando. Y los primeros hermanos suyos los empezaron a transcribir, a transcribir, a transcribir, a transcribir, generación tras generación. Y es así que tenemos documentos de hace casi 750 años, que son pues identificados realmente de enseñanza de San Francisco, y algunas cartas que son suyas, ¿no? En total, según lo que yo he podido leer, según lo que he podido investigar, existen más de 30 documentos escritos por San Francisco, de los cuales se han perdido varios. Son más de 30 y se han perdido algunos. Se han podido recuperar algunos otros, pero sí se han perdido por el tiempo, eh, por las guerras, por otras dificultades, se han perdido algunos de estos escritos, ¿no? Lo que les decía anteriormente, ¿no? Nos ayudan a profundizar el conocimiento del carisma y de la espiritualidad franciscana. Clara, como les dije, ¿no? El Hijo de Dios se ha hecho para nosotros camino, que nos mostró de palabra y con ejemplo nuestro bienaventurado Padre Francisco, verdadero amante e imitador suyo. Esto está en el testamento de Clara. En los escritos franciscanos también vamos a encontrar todo lo referente a la orden, a la primera, algunas cosas de la segunda y algunas cosas de la tercera. Por eso también se incluyen a veces el testamento de Clara, algunas cartas y admoniciones de San Francisco para las hermanas clarisas de la segunda orden. Ahora, eh, quiero acá detallar un punto importante. San Francisco y su encuentro con Cristo pobre y crucificado. Muchos son los estudiosos que hablan del encuentro de San Francisco con Cristo pobre y crucificado, y lo dan en 3 momentos. Sin embargo, hay otros autores que hablan de 4 momentos. Yo comparto el pensamiento de estos 4 autores porque hay un primer momento, hay un primer encuentro de San Francisco en la noche de Spoleto. Esto está en el Anónimo de Perusa, en el numeral 5, el numeral 6. En la noche de Spoleto, recordando un poco, ¿no? San Francisco días antes había tenido un sueño en el cual él estaba, dice Celano, dice también Anónimo, y dice San Buenaventura, que detalla un poco más cómo era esta habitación. Era la habitación de un rey, ¿no? Y ahí San Francisco, a razón de ese sueño, se arma de valor y dice, entonces sí te voy a ir a las cruzadas. Y cuando llega a Spoleto, tiene este sueño diferente, ¿no? Primer encuentro con el Señor, que le dice, San Francisco, ¿a qué quieres servir? ¿Al criado o al rey? Y San Francisco le dice al rey. Se despierta San Francisco, tiene una mala noche y regresa a Asís, ¿no? Este es un primer momento muy importante para San Francisco. Y lo traigo ahora acá a colación porque los escritos de San Francisco giran mucho en torno a estos 4 momentos. Giran mucho porque San Francisco siempre, y sus biógrafos y los escritos de la época siempre hacen hincapié en estos primeros momentos de San Francisco, ¿no? En este primer llamado de San Francisco, ¿no? Si lo hacemos la comparación es esta vez en nuestra época, ¿no? En lo que estamos viviendo en la fraternidad, es cuando tu hermano te dice, oye, ¿quieres participar de la jufra los jueves o los domingos? Y tú dices, ya lo voy a pensar, ¿no? Es un primer llamado, ¿no? Un primer momento, ¿no? En el que tú, como que tu corazón te quiere decir algo, tu mente te quiere decir otra cosa, ¿no? Ir a la iglesia, un grupo juvenil, qué difícil. Entonces, eso es el sueño de Spoleto, y por eso también lo pongo acá a colación, ¿no? Los escritos Anónimo de Perusa, San Buenaventura, hacen bastante hincapié en esto. El otro momento es el encuentro con el leproso. Ya después de que San Francisco vuelve de Spoleto, ¿no? No sabe qué hacer con su vida. Está dubitativo, recuerda siempre, ¿no? El sueño, no sabe qué hacer, sabe que quiere servir a un gran rey,
sabe que quiere ser caballero de un gran rey, y está duditativo, y es aquí, en la leyenda menor de San Buenaventura, en el numeral 1, en el inciso 5, que se narra el encuentro con el leproso, ¿no? Todos lo conocemos, este momento súper especial para San Francisco que termina dándole ese empujón, ¿no? En el cual San Francisco ve en el leproso al amado Jesucristo. Yo lo pongo primero, el encuentro con el leproso, porque después viene el encuentro con el Santo Evangelio, ¿ya? No se han puesto algunos autores de acuerdo a qué momento fue primero, pero lo estoy poniendo tal cual lo pone el biógrafo, ¿no? San Buenaventura. Porque es más, en el mismo numeral, en el mismo inciso, se detallan estos dos sucesos, ¿no? Son párrafos uno al lado del otro. Y es bonito, ¿no? Porque alguna vez un hermano asesor en la Juventud Franciscana me decía, Rafa, hoy día se va a leer el Evangelio del cual San Francisco toma inspiración para ya dar el último paso, pues para empezar con la orden. Entonces yo pregunto, ¿de qué evangelio era? ¿Qué evangelista era? No sé si alguien lo sabe. A ver el altar, a ver el chat, los agarré. Tal cual, es súper importante porque hubo un franciscano sin conocer el evangelio, y yo te les pregunto, ¿no? O sea, hay una cita, hay un evangelista del cual cuando San Francisco escucha esa lectura el domingo dice, hey, acá es lo que quiere el Señor para mí. Y ya se va y se aleja de su padre, ¿no? Se quita su apellido, se quita su nombre, eh, y empieza a vivir con los leprosos. Y es por una cita bíblica. Por eso, ¿no? El encuentro con el leproso es súper importante y casi todos nosotros hemos hecho reflexiones sobre el leproso, pero también es el encuentro con Jesús a través de la palabra. No les voy a romper la cabeza más, está en el Evangelio de Mateo. Ya, y me parece que toca la... Al final les comento ya bien en qué parte de Mateo está. Entonces volvemos. Y la última parte, ¿no? De este encuentro con Cristo pobre y crucificado es el encuentro con el crucifijo de San Damián, ¿no? Este está en la segunda de Celano, en el numeral 10. Y ya les voy diciendo que Celano es medio complicado como biógrafo oficial de San Francisco. Eh, el encuentro con el crucifijo de San Damián, ¿no? En el cual el crucifijo le habla, y es un momento importante, ¿no? En el que todos nosotros nos sentimos también llamados, ¿no? Francisco, ve y repara mi iglesia, como ves, está hecha ruinas. Y a todos, este encuentro con San Damián siempre cuando reflexionamos sobre él, nos palpita el corazón, ¿no? Y vuelve a nosotros ese primer encuentro, ese primer llamado, ¿no? Ese momento que fue nuestra noche de Spoleto, ¿no? Entonces, yo les traigo estos momentos, y ahí les pongo en qué parte están, porque es importante que ustedes de primera mano lo puedan leer. Porque es tal cual, no es lo que el Rafa te contó u otras cosas, ¿no? Porque es tal cual está, ¿no? Y es mejor ir a la fuente a veces, para que tú puedas reconocerte allí un poco mejor, ¿ya? Los escritos muchas veces giran en torno a estos cuatro encuentros, ¿no? No pongo yo cuando San Francisco, eh, el Señor le regala poder padecerlo él a través de las llagas, a través de los estigmas, porque ya San Francisco se había encontrado con Cristo mismo, ¿no? Y fruto de ese encuentro y las cosas que hace y su buen corazón y su buen actuar, hacen de que el Señor le regale este bonito don, ¿no? Entonces, tipos de escritos franciscanos que tenemos. Hay dos tipos. Los escritos de San Francisco, que podemos decir a ciencia cierta que han sido dictados por él, escritos por él, y las fuentes biográficas. Hermanos suyos que compartieron con él, anónimos, eh, Celano y San Buenaventura recuperaron estas fuentes y pues, con ellas empezaron a escribir las primeras biografías del santo. Y esos son, ¿no?, los tipos de escritos franciscanos. Hay un tipo de escrito franciscano más que se considera
en la BAC. Acá lo voy a poner para que ustedes lo vean. La BAC es este libro, ¿no? El azulito grande. Eh, San Francisco de Asís, escritos y biografías, documentos de la época. Porque hay historiadores, hay 4 o 5 historiadores no cristianos que relatan los sucesos de finales del siglo XII, 1300, finales del 1200, finales del siglo XIII, que relatan todos los sucesos que suscita el movimiento franciscano en Europa, en Italia. Y corroboran las cosas que se dicen, no Celano, lo que dicen las florecillas. Entonces, hay historiadores que dicen, sí, realmente así, ¿cuál periodista? Tal cual Héctor escribe ahí su crónica de por qué la U perdió ayer, tal cual. Entonces, sí son fuentes reales, son fuentes creíbles. Ya, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, inquietud, circunstancia? Con confianza. Ya espero se vea. Entonces, vamos a profundizar un poco la primera parte, ¿no? De los escritos de San Francisco. Lo primero que tenemos son las oraciones. Las oraciones todas las tenemos en este librito blanco. Oremos con el hermano Francisco, ¿no? En las oraciones franciscanas tenemos, pues, obviamente el cántico de las criaturas, la bendición al hermano León, algunos loes, la oración del Padre Nuestro, tal cual la reflexión de San Francisco. Es muy bonito, ¿no? Poder conocer un poco sus oraciones, ¿no? ¿Qué otra oración bonita había por acá? Espérame un momento. Exhortación a las alabanzas del Señor, oficio de la pasión del Señor, que es muy bonito también poder compartirlo. En la OFS, por Semana Santa, el Domingo de Ramos, a veces leemos esto. Saluda a las virtudes, tal cual, ¿no? Son bonitas oraciones. Y acá te vas a dar cuenta de cómo era cómo San Francisco hablaba, ¿no? Y por qué tenía tan presente el Evangelio en su vida, ¿no? La Biblia en su vida, porque las cosas que dice San Francisco, sus oraciones, son tomadas tal cual de citas bíblicas, y iba juntándolas y les iba dando razón, tal cual una tesis de teología. Es muy profundo y muy bonito. Cartas que tratan sobre la fraternidad y la misión. Carta a los fieles. La carta a los fieles, por ejemplo, está en la regla de la OFS y también está en la regla de la JUFRA. Carta a las autoridades de los pueblos. La carta a un ministro. Si alguna vez te dan un servicio y no sabes qué hacer, yo te recomiendo que leas, ¿no? La carta a un ministro no es muy larga, me parece que es una hoja. Carta al hermano León, que le agradece muchas cosas. León era su confesor. Entonces, yo te recomiendo acá en las cartas que sí le des una revisada, ¿no? A la carta a un ministro, ¿no? Si alguna vez tienes un servicio, te dan un encargo, y esta carta a un ministro habla mucho de la misericordia, ¿no? Si el Señor fue misericordioso contigo para pedirte que te encargues de un servicio, ¿por qué tú no puedes ser misericordioso con tus hermanos? Entonces ahí vas practicando espiritualidad franciscana. Avisos espirituales, las admoniciones y la verdadera alegría. Rafa, acá está mal esto. ¿Cómo la verdadera alegría? La verdadera alegría es una florecilla. Tal cual, se le pone la verdadera alegría como una historia real y como un aviso espiritual, más que una florecilla. Es bonito cómo se ha organizado esto de los escritos franciscanos. Es más, las florecillas las ponen como biografías. Las admoniciones ya las tocamos en el mes de febrero, pero básicamente no son, son recomendaciones del mismo San Francisco a sus hermanos de la orden, a sus hermanos que quieren vivir en los ideales franciscanos, en cosas muy puntuales, ¿no? Sobre nuestra oración, sobre la Eucaristía, sobre los sacerdotes, sobre la obediencia, sobre el amor,
sobre sobre morir a uno mismo. Entonces, eso también es muy bonito. Y finalmente tenemos los textos legislativos, proyectos de vida, ¿no? La regla de San Francisco, la primera, la regla bulada, la forma de vida para Clara y sus hermanas. Eso es lo que vas a encontrar en textos legislativos llamativos, ¿no? Porque si tú revisas la regla, por ejemplo, le decía a San Francisco hace 800 años que los hermanos menores no podían ir a caballo. A lo mucho podían ir en burro cuando hacían misiones. Ya las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Pero se entiende por qué San Francisco les pedía eso a sus hermanos, porque querían que se pareciesen todos a Cristo, ¿no? Y las últimas recomendaciones que hablan sobre la fidelidad. Y acá está, por ejemplo, el testamento de San Francisco, el testamento en Siena y la bendición al hermano Bernardo. Última voluntad para Clara y sus hermanas. Y de hecho aquí hay una parte muy bonita del testamento de San Francisco, que acá lo había anotado. Eh, Muchas veces no, y en estos años de que la iglesia ha sido atacada por sus sacerdotes y por las cosas, los malos manejos y otras situaciones difíciles, ¿no? Padre Julio siempre dice, ¿no? Cuando a San Francisco le preguntaron por los sacerdotes malos de esa época, San Francisco siempre respondía, son mis señores. Pero si nosotros leemos el testamento de San Francisco en el numeral 10 de su testamento dice esto, y lo hago por esto, porque en este mundo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a los demás. Entonces esto es increíble, ¿no? O sea, allí te dice el por qué tenemos que nosotros venerar y respetar a los sacerdotes. Rafa, pero son pecadores. Sí, pero esto también tiene que ver con nuestra espiritualidad franciscana, de la misericordia, ¿no? Y tal cual. Ya les estoy dando el numeral testamento, numeral 10. Y si quieres ver un poquito más el testamento, es una forma breve de conocer la biografía de San Francisco. Ya, San Francisco relata cómo fue su inicio de conversión, relata algunas cosas. Es muy cortita el testamento de San Francisco y también es muy bonito, ¿no? Con sus últimas palabras y la bendición, ¿no? Al hermano Bernardo, ¿no? Que es tal cual, ¿no? Acá está. El primer hermano que me dio el Señor fue el hermano Bernardo, y el primero que comenzó y cumplió perfectísimamente la perfección del Santo Evangelio, distribuyendo todos sus bienes a los pobres, por lo cual, y por otras muchas prerrogativas, estoy obligado a amarlo más que a ningún otro hermano de toda la religión. Por eso quiero y mando, en lo que puedo, que quien quiera que sea el ministro general, lo ame y lo honre, tanto como a mí mismo, y también que todos los ministros provinciales y los hermanos de toda la religión lo consideren como aquel que ocupa mi lugar, ¿no? Bernardo, el primer hermano de San Francisco. Fuentes biográficas. Anónimo de Perusa. Tal cual narra la vida, los acontecimientos de San Francisco, 30 años después de la muerte del santo. No tenemos relación exacta de quién lo hizo. Hay muchas fuentes, hay muchos estudiosos que dicen, que señalan algunos de los primeros hermanos, pero finalmente se deja tal cual, ¿no? Pero una fuente real, en la cual el biógrafo oficial de San Francisco, que es Tomás de Celano, eh, a ver, esto lo pongo así. Tomás de Celano es el biógrafo oficial de San Francisco de Asís. Y de San Francisco de Asís ha escrito dos biografías y un tratado sobre sus milagros. Rafa, ¿por qué escribió dos biografías? Porque la primera vez que escribió la biografía de San Francisco de Asís, no tuvo a la mano en las fuentes del Anónimo de Perusa, la leyenda de los tres caballeros, algunas cosas que había conseguido San Buenaventura. Y su biografía se vio muy incompleta. Y para cuando escribe la segunda biografía de Celano, ya es súper enriquecedora, ¿no? Un ejemplo de estas falencias que tiene la primera biografía de Celano es el sueño de Perusa. Mientras Tomás Celano dice de que San Francisco llega a Perusa y hace una reflexión y regresa a Asís, recién cuando él
Anónimo de Perusa, entiende qué es lo que había pasado en Perusa y lo toma como fuente para su segunda biografía de San Francisco de Asís. Las florecillas, ahí está su abreviatura, Flor, eh, dichos de la época, son como cuentos, muchos reales, por cierto, y hay algunos que todavía falta esclarecer, ¿no? Su veracidad. Pero de todas las florecillas siempre vamos a poder encontrar una reflexión y vamos a poder conocer un poco más a San Francisco. Y no solamente a San Francisco, porque están las florecillas del hermano Juníparo y otros hermanos suyos más. Entonces también siempre es recomendable leer las florecillas de San Francisco, ¿no? Para empezar a conocer un poco más al santo. Biografías de San Buenaventura. San Buenaventura también escribe tres, la leyenda mayor, que es la principal, por así decirlo. La leyenda menor, que son algunas cositas que dejó por allí, y también un tratado sobre los milagros del santo, ¿no? Que tanto los tratados de Celano como de San Buenaventura hablan sobre las florecillas, ¿no? Buscan fuentes reales, porque la biografía de Celano y la biografía de San Buenaventura son fuentes reales de cómo fue la vida de San Francisco y de las cosas que hizo San Francisco. La leyenda de Perusa es muy bonita, es cortita también, y la leyenda de los tres compañeros, que yo también recomiendo bastante poder leerla. Aquí he dejado algunas más porque me parece que son 9 fuentes biográficas, ¿no? Porque también está Espejo de Perfección y un tratado más sobre los estigmas de San Francisco de Asís. A ver, sí, hermanos, ¿alguna pregunta, inquietud, circunstancia, duda existencial sobre los escritos de San Francisco de Asís? Estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy lento. No, Héctor, no era anónimo de Génova, era anónimo de Perusa. Ese es el oficial. ¿A cuál quieres que regrese, Ángela? Una antes, por favor. ¿Fritos? Sí, gracias. Igual esto lo voy a dejar a Daisy para que se los pueda pasar, ¿no? ¿No? Y de los escritos de San Francisco, de las oraciones, las cartas son de los textos que más hemos compartido, ¿no? En nuestros retiros, en las jornadas, cuando nos toca hacer desiertos, ¿no? Ya está. Ahora, ya para acabar el tema y es lo último que me han pedido es, les hablo un poquito de la regla de la OFS. ¿Qué hace la regla de la OFS por ti, por mí, por todos nosotros? Nos ayuda a poder vivir hoy los ideales franciscanos como laicos en el mundo. Esa es la regla de la OFS. La regla de la OFS es cortita, la puedes leer en 20 minutos. La regla de la OFS tiene muchas referencias y cita mucho a Celano, a Anónimo de Perusa, y principalmente al Testamento de San Francisco de Asís, en el cual siempre se refiere a sus hermanos en el futuro. ¿Ya? Nos alegramos de que el carisma franciscano, para bien de la Iglesia y de la sociedad humana, conserve todavía su vigor en nuestra época. Pablo VI, esto lo dijo el Santo Padre Pablo VI hace más de 60 años, cuando se firma la nueva regla de la OFS. ¿Y por qué me ha pedido que les hable un poquito sobre la regla de la OFS y su estructura? Es porque rige para ti y para mí, porque nosotros formamos parte de la OFS, los acólitos, la JUFRA, la NIFRA, los heraldos y la OFS. La OFS, la regla es cortita y su estructura es muy sencilla, ¿no? La primera parte es que es la OFS, me parece que tiene 5 artículos. Nuestra forma de vida también habla de nuestra misión, de nuestra vida, de nuestro carisma. Alguna vez, cuando nos pidieron el encargo sobre hacer los estatutos de la Juventud Franciscana, y yo formé parte de esa comisión, recuerdo que una hermana mía que había participado conmigo desde la confirmación me dijo: Rafa, nunca había entendido cuál era mi carisma hasta que leí la regla. Entonces ahí, hermano.
tienes dudas sobre cuál es nuestro carisma, qué es lo que tenemos que hacer por la vida, lee por favor la regla de la OFS. Y la última parte sobre la vida en fraternidad, ¿no? Cómo debemos tratarnos los unos a los otros, las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Esta es la estructura de la regla de la OFS. ¿Y se necesita conocer la regla? Sí, yo te puedo decir, hermano, que le des una ojeada, ¿no? Más si quieres cambiar algunos estatutos y cosas así, primero tienes que partir de la regla, porque tal cual dice que los documentos de inspiración de la Juventud Franciscana y de los heraldos, los acólitos, el documento de inspiración es nuestra regla. Este es el documento que nos avala como orden, ¿no? Y como orden franciscana seglar. Somos un movimiento religioso reconocido por el Vaticano, por la Iglesia, con el peso de orden. Tenemos un ministro internacional. Nosotros en la parroquia tenemos al hermano Walter como ministro. Tenemos a la hermana Rosa que está en el Consejo Sur Arequipa. Me parece que sigue la hermana Ana Rafo en la Nacional, donde nuestra hermana Pati Obregón también es una de sus apoyos. Entonces, es bueno conocer este tipo de cosas. Hasta ahí, hermanos, el tema. ¿Alguna pregunta, inquietud, circunstancia, duda existencial que has leído, que han visto en History Channel, en Discovery? Con confianza, hermanos, pregunten. Yo tengo una. A ver, dile. ¿Qué tal, Rafa? Siempre tuve esta duda ya, o sea, está en el libro de San Francisco de Asís, ¿no? De biografía y épocas, escrito biografías, documentos de la época, ¿no? De la BAC, justo después de la parte de las florecillas. No sé si lo has revisado, que dice consideraciones sobre las llagas, ¿no? Y explica, ¿no? Como que a detalle cómo fue el proceso, ¿no? De cómo es que le impregnó pues las llagas, ¿no? Jesús a San Francisco, ¿no? Y en una parte dice lo siguiente, ¿no? Eh, Dice, ¿sabes tú, dijo Cristo, lo que te he hecho, ¿no? Y dice, te he hecho el don de las llagas, que son las señales de mi pasión, para que tú seas mi portaestandarte. Y así como yo el día de mi muerte bajé al limbo y saqué de él a todas las almas que encontré allí en virtud de estas mis llagas, de la misma manera te concedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y saques de él, por la virtud de tus llagas, a todas las almas que encuentras allí de tus tres órdenes, o sea, de los menores, de las monjas y de los continentes, y también de los otros que hayan sido muy devotos tuyos, y las lleves a la gloria del paraíso, a fin de que seas conforme a mí en la muerte como lo has sido en la vida. Eh, Literal dice eso, ¿no? Entonces, a mí me parece alguna vez he escuchado, ¿no? Esto en la parroquia, pero o sea, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Porque tampoco no es algo que se comente a cada rato o que nos lo digan, ¿no? Los hermanos capuchinos, ¿no? O sea, de esta gracia, por así decirlo, que se puede llamar, ¿no? De que siendo devotos de San Francisco, ¿no? Siendo parte de la orden, sí se pueda llegar al cielo por medio de, de sus llagas. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿O cuál es tu apreciación? ¿O qué Es consideras tú? Si es es una verdad o muy no. buena, una muy buena pregunta la tuya. Es más, yo había encontrado la florecilla que hablaba de esto, pero hace un tiempo ya no la volví a encontrar. O sea, una vez me acuerdo estaba ojeando y la encontré. Al respecto, yo les puedo decir, mm, el padre Julio, que es el que ha sido nuestro guardián por mucho tiempo en Arequipa, siempre ha hecho mención sobre las florecillas que son reales. Y las promesas que están allí son ciertas. Sí es verdad de que se debería tocar más este punto porque es súper importante y yo sí lo considero real, ¿no? Porque hay muchos otros santos, personas, eh, fiestas venerables en el cual a los carmelitas, por usar el escapular y otras cosas, se les otorga esta gracia. Y viendo la vida
de San Francisco y las cosas que hizo por amor a Cristo, yo sí considero que esto es verdad, ¿no? Y hay que sentirnos orgullosos de eso. De repente no se toca mucho esto porque justo el 4 de octubre es, pues, es el aniversario de la Jufra, y en la parroquia estamos cabezones, la fiesta familiar. Por allí ha pasado muy desapercibido, pero si tú le preguntas tal cual a los hermanos, van a decir, por lo menos Padre Julio siempre me dijo, las florecillas siempre tómalas como tal, como ciertas. Y es una promesa cierta de Dios para San Francisco, ¿no? Por ahí también tienes que encontrar, ¿no? Porque más adelante en la florecilla en la que yo encontré esto, está sobre los regalos, los tesoros que saca el Señor del corazón de San Francisco, que son estas tres piedras, ¿no? Que él tenía en su corazón, que era la pobreza, la castidad y la obediencia, que son cosas espirituales, ¿no? Para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó respondida, Carlitos? Sí, sí, gracias, Rafa. Es bueno, ¿ah? Porque por eso les digo, hay que estudiar un poquito más este librito de la BAC. De repente, no, nosotros no llegamos a conocer realmente, ¿no? La profundidad del encuentro de San Francisco con el Señor, pero acá lo vamos a encontrar. Y es más, yo sé, porque en mi último año en la Juventud Franciscana, los mayores nos juntamos para comprar uno de estos y dejárselo a la Juventud Franciscana, y muchos se sacaron fotocopias. Yo sé que todavía pueden conseguir alguna fotocopia de estos, ¿no? Si hermano ya estás trabajando, ya tienes tu maestría, estás pensando en el futuro de tu vida, es un buen libro, ¿no? Un poco Carolina, pero puedes encontrarlo por ahí. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, circunstancia? Bueno, parece que esto ya está, Daisy. Listo, muchas gracias, Rafa. Estoy segura que a muchos, eh, pues muchas de las cosas que has dicho nos han calado en el corazón. Gracias, Jesús, por ti, y esperamos tenerte muy pronto otra vez aquí para que nos acompañes con otro tema. Cuídate mucho. Gracias, Jesús, repito. Listo, ahora le vamos a pedir a Milagros para que nos comparta la florecilla el día de hoy. ¿Mili? Sí, hermanos, buenas noches. Hola. Bueno, el día de hoy voy a compartirles la florecilla de San Francisco, cómo San Francisco amansó por virtud divina un lobo ferocísimo. Les voy a leer un poquito, un tramito de lo que es esta florecilla y después voy a pasar a dar la reflexión. Ya. A ver, en el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz. Tenía atemorizados a todos los habitantes. Pero ¿qué pasó? San Francisco tenía bastante compasión por esta gente y quiso salir a enfrentarse con el lobo. Y haciendo la señal de la cruz, salió con sus compañeros. Confiaba en Dios y es por